La noticia explotó como una bomba en pleno día. Jalil, visiblemente emocionado, no pudo contener más lo que llevaba guardando durante meses. Frente a las cámaras, respiró profundamente y pronunció las palabras que nadie esperaba oír. No puedo seguir ocultándolo. Sí, tengo un hijo. El silencio posterior fue absoluto, un silencio que decía más que 1000 preguntas. Los presentes se miraron incrédulos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Jalil no solo confirmaba un rumor, sino que abría una puerta llena de interrogantes. Su voz temblaba, pero su mirada mostraba determinación. Era el momento de decir la verdad, de poner fin a las especulaciones y al peso que lo había acompañado en silencio. Acompañado en silencio. Sé que esta confesión sorprenderá a muchos, pero ya no quiero seguir callando. La verdad es esta. Tengo un hijo. Con esas palabras, Jalil rompió un muro invisible que lo separaba del público. Las emociones lo sobrepasaron, y por un instante, su vulnerabilidad quedó expuesta ante todos. Las reacciones no tardaron en llegar. En redes, miles de personas comenzaron a comentar frenéticamente, preguntándose quién era la madre del bebé y por qué Jalil había decidido hablar justo ahora. Algunos seguidores lo aplaudieron por su sinceridad, mientras otros quedaron perplejos. El misterio crecía con cada minuto que pasaba, y la pregunta que todos repetían era la misma. ¿De quién es el bebé de Jalil? El actor, con voz entrecortada, continuó su declaración. He pasado noches sin dormir, pensando en cuándo sería el momento adecuado para contarlo. Pero ya no quiero esconder a alguien tan importante en mi vida. Esas palabras provocaron un oleaje de emoción. Era evidente que lo que decían nacía del corazón. Cada gesto, cada pausa, transmitía una mezcla de amor, miedo y alivio. El público lo escuchaba en silencio, sabiendo que estaban presenciando una confesión histórica. Aunque no dio nombres, su tono lo decía todo. Se trataba de alguien que significaba mucho para él. Su historia parecía tener más de lo que las apariencias mostraban. Jalil dejó claro que no se trataba de un error, sino de un vínculo que cambió su vida para siempre. Ser padre me transformó, me hizo entender cosas que antes no veía, dijo, mirando directamente a la cámara. Fue en ese momento cuando su sinceridad conmovió hasta a los más escépticos. El tema se volvió tendencia mundial. Los titulares se multiplicaron y los fans analizaban cada palabra en busca de pistas. Algunos aseguraban que el niño era fruto de una relación secreta que Jalil había mantenido lejos del ojo público. Otros pensaban que se trataba de una historia más profunda, ligada a una persona que el actor todavía protegía. Como una historia parecida a una persona, la intriga aumentaba, y con ella, la atención del público. Sin embargo, más allá del misterio, lo que realmente impactó fue la forma en que Jalil habló del niño. Él no pidió estar en medio de todo esto. Solo quiero protegerlo, porque lo amo más de lo que puedo decir. Esa frase bastó para silenciar las críticas. El amor paternal que se reflejaba en sus palabras traspasó la pantalla. No era un escándalo más. Era la confesión de un hombre que había decidido ser honesto sin importar las consecuencias. A medida que la noticia se expandía, los comentarios se dividían entre sorpresa y admiración. Muchos afirmaban que nunca lo habían visto tan humano, tan real. En un mundo donde la imagen lo es todo, Jalil había elegido la verdad, incluso sabiendo que traería repercusiones. Su voz seguía resonando en la mente de todos. Sí, tengo un hijo, y estoy orgulloso de ser su padre. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Ser padre no es un secreto, es un honor.
escribían los seguidores. Jalil, hiciste lo correcto, decían otros. La confesión tocó fibras profundas, no solo por la sorpresa, sino por la forma tan sincera y emotiva en que fue hecha. En cuestión de horas, el nombre de Jalil se convirtió en tendencia global. Los medios intentaban obtener más información, pero Jalil guardó silencio sobre los detalles. Solo aclaró que su prioridad era el bienestar del niño. No diré más, porque lo que más me importa ahora es protegerlo, concluyó. Su declaración, lejos de cerrar el tema, dejó una atmósfera de respeto y curiosidad. La gente comprendió que detrás de la celebridad había un padre dispuesto a todo por su hijo. Lo que más conmovió fue su mirada al pronunciar aquellas palabras. Era la mirada de alguien que había cargado un peso enorme y finalmente lo soltaba. Su voz, quebrada por la emoción, se convirtió en símbolo de valentía y unidad. Nadie esperaba una confesión así, y sin embargo, todos la sintieron como algo necesario, como una verdad que debía salir a la luz. Jalil dejó claro que el amor por su hijo es lo más importante de su vida. No me importa lo que se diga, lo que piensen o lo que inventen. Lo único que sé es que él existe, y eso me hace feliz. Fue una declaración que resonó con fuerza, despojando de cualquier duda sobre su compromiso. Era el testimonio de un hombre que hablaba desde el alma. El público, sorprendido y emocionado, no podía apartar la vista del video. Algunos lloraban, otros sonreían. Lo que antes era un rumor se convirtió en una historia que tocó corazones. Este no es un secreto vergonzoso, es una verdad hermosa, comentaban los fans. Y así, entre lágrimas y aplausos digitales, Jalil se ganó el respeto de todos. Las redes siguieron ardiendo durante horas. Las preguntas sobre la madre del niño seguían sin respuesta. Pero para muchos, eso ya no importaba. Lo esencial era la forma en que Jalil había hablado. Con el corazón en la mano, sin miedo, me guió. Ser padre me enseñó a amar de otra manera, dijo, y con eso cerró su mensaje. La confesión dejó una huella profunda. No fue un escándalo, fue un acto de amor. Una muestra de que incluso en medio de la fama, hay verdades que necesitan ser contadas. Jalil no solo reveló un secreto, sino también su lado más humano, aquel que no teme mostrarse vulnerable. Y mientras el mundo sigue preguntándose quién es la madre del bebé, una cosa está clara. Jalil ya no es solo un actor querido, sino también un padre orgulloso. Y esa, quizás, sea la revelación más poderosa de todas.